Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer de nuevo amanecer con vida y moderar el programa. ¿Cómo no sentirse feliz uno? Indistintamente si ha dormido bien, si ha dormido regular, si ha dormido mal, si viene con un poquito de sueño, es una dicha y una bendición estar con vida y tener las facultades y la oportunidad de moderar el programa. Así que bienvenidos. Esta actividad del periodismo es sumamente intensa. Uno llega a descansar 11, 12 de la noche, pero cuando menos se recuerda, le están llegando noticias de interés, como la que a mí me llegó ayer 11:30, 12. Una fotografía en la que veo a una magistrada y a dirigentes políticos del Partido Salvador de Honduras, en la que veo a dirigentes del Partido Libertad y Refundación cenando. Esto fue una cena ayer. Y yo no estoy contra la camaradería, no estoy contra las cenas, los almuerzos, la convivencia. Esto es muy bueno. Pero nos sirve para reflexionar unos segundos. Y seguramente que ella lo sabe. La magistrada lo sabe. Yo no tengo por qué de repente repetírselo. Pero sí es bueno decirlo. Porque indistintamente de todo lo que hubo, todo lo que se dijo, las críticas en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya fueron electos y los hondureños necesitamos, aunque ya aburra con este término, necesitamos que los magistrados apliquen el deber de ingratitud. Se entendería mejor lo que estoy diciendo si continuamos con la fotografía. Es cierto que algunos magistrados están alegres, contentos y agradecidos con los diputados, con los partidos que los seleccionaron y luego los votaron en el Congreso Nacional. Pero hasta ahí no más. Hasta ahí debe ser el agradecimiento. Y ahí debe parar el agradecimiento. Gracias por haberme valorado. Gracias por confiar en mis conocimientos, en mi ética, en mi responsabilidad como profesional de las ciencias jurídicas. Gracias por darme la responsabilidad de esta alta magistratura, pero hasta ahí no más. El agradecimiento debe ser hasta ahí no más, no debe pasar justamente de eso. Ningún magistrado, ninguna magistrada, insisto, le debe absolutamente nada a ningún dirigente político, ni a ningún partido político, ni a ningún poder del Estado, a excepción del que representa y para el que fue electo a administrar la justicia. Aquí tengo otra fotografía. Y miren que yo no estoy en contra de la convivencia y el almuerzo. En lo absoluto. Más bien me agrada y me satisface.
ver a la gente, en vez de injuriándose, calumniándose, denigrándose, verlos compartiendo. Pero que llegue hasta ahí. Me dicen que la abogada magistrada es parte de las negociaciones. Fue la imposición de Jorge Cálix a lo interno del Partido Libertad y Refundación. Pues bien, hasta ahí. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Eliud. Muchas gracias, Chele Huelga. Muchas gracias, diputados que me eligieron. Pero ahora me importa más el país y tengo un deber supremo por sobre la amistad. Eso es deber de ingratitud. Cuando se trata de administrar y dictar justicia, no me importa si yo tengo que votar para hacer justicia con un amigo que me votó en el Congreso, que me ayudó en el Congreso, pero que le falló al Estado de Honduras, pero que le falló al pueblo. Por lo tanto, mi deber es hacer justicia. No importa si es mi amigo diputado que me votó o pertenece al partido que me seleccionó y luego me eligió. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Así que, magistrada, yo solo lo recuerdo a usted, magistrada Francisca Villeda, y a los 14 restantes y a los 6 integrantes. El principio o el deber de ingratitud deben aplicarlo en los próximos 7 años. Dicho esto, vamos con el tema. Dirán unos, pues hoy no será frente a frente eso será un monólogo o una simple entrevista. No, hay veces que por las coyunturas y circunstancias el programa solo tiene que salir con una persona. Y hoy tengo aquí al ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, a quien agradezco su presencia en el programa. ¿Qué tal, Pedro? Bien, Renato, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Gracias, Pedro. Muy agradecido más bien por los espacios que siempre me dan aquí en Frente a Frente y en Televicentro desde hace muchísimos años. Muchas gracias, Pedro. Pedro, no deja de sorprenderme estos tweets que voy a mostrar en este momento. No deja de sorprenderme. En la medida que la producción me lance esos tweets, más rápido revelamos el tema de hoy. Pedro hace días dijo, el país lo recibimos en muy malas condiciones, pero la salida no es seguir el modelo de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba. No votamos para eso 1.7 millones, debemos diseñar nuestra propia salida en base a principios. En base a principios democráticos, honradez y transparencia, libertad, respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la propiedad privada, entre otros. Yo entiendo que esa fue una reacción de Pedro a unas declaraciones de un colega de Pedro en el gobierno, del ministro de Recursos Naturales y el Ambiente, Luqui Medina, que dijo que admiraba y que le gustaría que Honduras aplicara el modelo de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua. Pues bien, Pedro reaccionó de esa manera y produjo otras reacciones. Que ya las veremos ahí en pantalla. La de Ricardo Salgado, que también es una persona muy influyente y muy cercana a la presidenta Castro, al asesor Manuel Zelaya, y que está en el mero engranaje de decisiones del gobierno de la República. Si son tan demócratas, deberían respetar nuestra opinión sobre todos los temas. Estamos listos a debatir. Somos y seremos solidarios con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Conocemos sus realidades, no desde la propaganda imperial, sino desde sus pueblos heroicos. Reconocemos sus logros. Pero el tuit de Ricardo Salgado que me llamó la atención fue otro, por favor, producción, porque ese es el que nos servirá hoy de referencia en el programa. Para hacer el titular. Si lo tienen, por favor, que aparezca en pantalla para divulgarlo en este momento. No se me desesperen, todo lo tenemos bajo control. Se trata simplemente de algunas alteraciones a última hora.
Pues decía Ricardo Salgado, quiero que ustedes me acompañen en esta lectura, por eso es que me he atrasado unos segunditos. No me gusta atrasarme, se los digo con toda franqueza, ¿verdad? Porque da la impresión que uno improvisa, pero no es improvisación. No, sí hay otro. Ese es el clave. Ese es el clave el que estoy pidiendo. Ese es el clave que estoy pidiendo. Que pensé que ya lo teníamos preparado ahí, pero me dicen que no, entonces tengo que buscarlo aquí. Ricardo Salgado, aquí me lo está entregando Lucecita Madrid. Dice Ricardo Salgado: veo con sorpresa que el anticomunismo trasnochado ha alcanzado a nuestro ministro de Desarrollo Económico. Igual suena bárbaro escuchar expertos citando a George Orwell, 1984 y El Gran Hermano. Jo nos tuvo vigilados por años. Aquí vivimos en libertad. ¿Y denuncia de Snowden? Pues ahí está. Veo con sorpresa que el anticomunismo trasnochado ha alcanzado a nuestro ministro de Desarrollo Económico. Y ustedes dirán, controversia chismosa, controversia que no repercute en nada, controversia más para llenar espacios y un espacio muy importante en Honduras. No. La posición que tiene Ricardo Salgado en el gobierno es muy importante, de planificación, de estructuración sobre el futuro del país. Y Pedro es el ministro de Desarrollo Económico. Son dos visiones diferentes de ver el mundo y de cómo lograr que el país supere estas calamidades, estas precariedades que tiene, cómo supera la pobreza, esos índices de pobreza general y de pobreza extrema. Y muchas veces esas contradicciones dentro del mismo gobierno bloquean las políticas a aplicar para superar con rapidez las causas que generan la pobreza. Y entonces me pareció interesante que hoy Pedro Barquero nos hable de la realidad suya en el gobierno de la República. Si en efecto pesan sus criterios, es ministro de Desarrollo Económico, es un cargo fundamental, o simplemente se le ve como el amigo de Narrala que solo pasa criticando a la presidenta Castro, como el empresario que surgió en San Pedro Sula y que fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, como el amigo de los empresarios que rehúsan a la revisión de las exoneraciones o que abusan de las exoneraciones, o de alguien que puede aportar al gobierno de la presidenta Castro. Muchas veces las contradicciones contribuyen a enriquecer la doctrina, la filosofía de un gobierno. Pero en este caso lo que yo veo del planificador del gobierno, Ricardo Salgado, es que cree que el anticomunismo trasnochado de que hablan algunos sectores alcanzó al ministro de Desarrollo Económico. Y eso es bueno debatirlo. A mí me parece que es bueno. De acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí me parece que es bueno, Pedro. Sí. Y entonces a raíz de eso hemos formulado la pregunta de hoy. Okay. La pregunta sobre la que el programa se va a desarrollar. Así que Lucecita Madrid nos da luz con el título del programa esta mañana. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestro panelista y sobre todo a nuestra audiencia. El tema del día en pantalla para que usted pueda debatir también aquí en Frente a Frente. ¿Ha alcanzado el comunismo trasnochado al ministro de Desarrollo Económico o simplemente Pedro Barquero no encaja en el modelo y agenda de refundación de Xiomara? Opine con nosotros, recuerde nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y también nuestras redes sociales @FrenteAFrente HN. Estaremos leyendo cada uno de sus mensajes.
Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, no vaya a interpretar la gente que es un irrespeto no decirle presidenta a la gobernante hondureña, no. Miren que a mí me gusta el estilo sudamericano de confianza con que se trata al presidente o a la presidenta. A mí me gusta, por ejemplo, los argentinos, Néstor, Cristina, Alberto. A mí particularmente me gusta porque denota mucha confianza entre el ciudadano común, que es uno, y la gobernante, en la que hemos depositado la confianza para dirigir los destinos del país por 4, por 5, por 6, por 7 años. Cuando yo le pasé la pregunta a Lucecita, me dice, ¿y por qué no le decimos presidenta? Porque ya lo sabemos que es, le digo. Que haya un reflejo de confianza. Eso no es irrespeto, le digo. Por eso la pregunta, ¿ha alcanzado el comunismo trasnochado al ministro de Desarrollo Económico o simplemente Pedro Barquero no encaja en el modelo y agenda de refundación de Xiomara a la luz de lo que el ministro Ricardo Salgado ha manifestado? Después de la pausa, el ministro de Desarrollo Económico responde aquí en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Defensa del Tigre Bonilla pide separar su juicio de Jo y su primo. Destaca en su principal titular a esta hora tunota.com. Embajadora Dogu condena asesinatos de activistas ambientales en Honduras. Es otro de los titulares que aparece en Tu Nota. Honduras no se cierra a dar la nacionalidad a nicaragüenses, según el canciller Eduardo Enrique Reina, solo que se analizaría caso por caso, ha dicho a la agencia española de noticias EFE el canciller del país. Imparable violencia contra las mujeres, otro femicidio se registró ayer en Cortés. Hay que ponernos de acuerdo los hondureños con eso de femicidio y feminicidio. A mí me llamó hace algunos días el padre Ovidio Renato, esa muerte así violenta de mujeres son feminicidios, me dice, y es que tiene su explicación, su concepto, femicidio y feminicidio. Pero bueno, Tu Nota dice femicidio. Imparable violencia contra las mujeres, otro femicidio se registró ayer en Cortés. ¿Quiere conocer usted el contenido de estos 4 titulares que le he dado, sabiendo que hay decenas de titulares de noticias generales, de deportes, de entretenimiento, de ciencia, de tecnología en tunota.com? Lo invito a que ingrese ahora mismo. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. ¿Ha alcanzado el comunismo trasnochado al ministro de Desarrollo Económico o simplemente Pedro Barquero no encaja en el modelo y agenda de refundación de Xiomara? Si lo oficializa el gobierno, por favor me lo dicen de inmediato, porque desde ayer el Guacho sacó un tuit en el que decía que había sido destituido el gerente de Hondutel, Carlos Montoya. La verdad que yo no lo pude confirmar anoche, pero si lo confirma ya cualquier funcionario del gobierno, me lo dicen, por favor. El Guacho ayer divulgó esto, de que habían destituido a Carlos Montoya, gerente de Hondutel, a raíz de un problema que tuvo con un empleado de la empresa y que va para una representación diplomática en el exterior. Bueno, miren que no hemos comenzado el programa y el ministro Ricardo Salgado ya se ha comunicado con Frente a Frente que quiere participar en cualquier momento, Ricardo. Pero comencemos con don Pedro Barquero. Pedro, ¿sientes que encajas en el gobierno o te alcanzó el anticomunismo trasnochado, como lo dice Ricardo Salgado? Mira, Renato, yo creo que hay varias cosas importantísimas alrededor de este tema y alrededor de este intercambio de tweets. Primero me gustaría comenzar diciéndote que yo sí siento que encajo con la refundación.
¿Y la refundación qué es? Yo le mandé a Carlitos por WhatsApp un mensaje que me gustaría que lo pusiera en pantalla. Fue un tweet que puse el 22 de octubre del año 2021. Si tú te acuerdas, Renato, el 13 de octubre anunciamos la alianza, que fue negociada la noche anterior. El 12 de octubre estuvimos casi hasta las 4 de la mañana en la sede del Partido Libertad y Refundación negociando la alianza, y amanecimos el 13 anunciándolo, y el 14 estábamos aquí, en este set, en este estudio, anunciando la alianza también en Frente a Frente. El 22, porque la oposición, el Partido Nacional, empezó una campaña fuertísima, diciendo que era una alianza de comunistas y que íbamos a destruir el país, etc. En ese momento yo saqué esta aclaración con el concepto que estábamos vendiendo y ofreciendo en campaña. Y el tuit dice: nuestra unidad no es comunismo ni capitalismo salvaje, no es izquierda ni derecha, es del centro, en donde todos nos podemos encontrar. Es la propuesta de cambiar la corrupción por honradez, la incapacidad por un equipo de profesionales y la eliminación del narcotráfico en el gobierno. Y no sé, Carlitos, si puedes poner la fecha para que todos estemos claros del momento en que fue ese tuit. Entonces, eso, Renato, es lo que estábamos ofreciendo en campaña. A eso fue que nos apuntamos 1.7 millones de hondureños, y eso es parte del corazón y la esencia de la refundación del país. Eliminar la corrupción, manejar las cosas bien, eliminar el narcotráfico, disminuir la pobreza y todos los temas relacionados a eso. Creo que no se mira todavía la fecha. Se mira la fecha, pero ¿de qué fecha es? Fue el 22 de octubre del año 21, de cuando estábamos en campaña. Entonces, eso, Renato, es parte de los conceptos fundamentales de la refundación: ayudar a desarrollar el país desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, eliminar la falta de educación. Ayer estabas hablando del tema de educación, y ese es un tema importantísimo. El tema de salud también, o sea, tenemos una deuda histórica con el pueblo hondureño, también desde el punto de vista del desarrollo económico, generar las condiciones adecuadas para que se genere la inversión, para que se desarrolle el emprendedurismo, y que de esa manera entonces podamos salir adelante todos los hondureños. Eso es lo que realmente todos entendemos por refundación. Ahora, hay modelos, ahí está la fecha, fue a las 9:44 de la mañana del 22 de octubre del año 21. Eso fue lo que vendimos en campaña, y a eso nos apuntamos 1.7 millones de hondureños. Y otra cuestión, este es el mismo mensaje de la presidenta. La presidenta siempre, en la campaña y en el gobierno, ha hablado de estos temas. Y ella lo que quiere también no es solo desarrollar la parte social, que es su prioridad. Ella también quiere desarrollar la parte económica, Renato. Una de las primeras cosas que hizo estando en el gobierno fue un proyecto que se le presentó desde la Secretaría de Desarrollo Económico, y recibimos todo el apoyo de ella, que era el decreto que se aprobó en el Congreso en mayo de las micro y pequeñas empresas. Exoneraciones fiscales para los micros y los pequeños, 2 años y medio del 100%, 2 años y medio del 50%. Eso lo que te hace es estimular a que la gente que esté en la informalidad se pueda formalizar, y que la gente que tiene pensados nuevos proyectos pues tome la decisión de arrancar esos proyectos. Por otro lado, también otros 2 proyectos importantísimos que son precisamente para poder ayudar a la empresa privada. El tema de la simplificación administrativa. Tenemos un megaproyecto que es la República Digital, que eso lo maneja el compañero Marcio Sierra, y ese tiene 2 grandes componentes: el lado de la parte empresarial y el lado de la parte social. La parte empresarial ya la arrancamos. Pasamos la Secretaría de Desarrollo Económico de 12% de sistematización, que fue como la recibimos, al cierre del año pasado 60% de sistematización y el 100% de mediados de este año. Y como la presidenta vio que avanzamos bien en la Secretaría de Desarrollo Económico, nos dio el apoyo para poderlo hacer a lo largo y ancho de todo el gobierno, siempre de la mano con el PNUD, que lo hicimos en la Secretaría con el PNUD y lo vamos a hacer a lo largo y ancho del gobierno con el PNUD. Por otro lado, también otro proyecto importante que la presidenta nos ha apoyado es el proyecto del emprendedurismo. Nosotros vamos a poner 15 centros de incubación de empresas en 15 cabeceras departamentales del país, y ya está aprobado el presupuesto, ya fue desembolsada una parte del presupuesto desde el año pasado, ya firmamos el convenio con el PNUD también, que nos está ayudando. Entonces sí hay desde la presidencia de la República la conciencia y las acciones de la necesidad de fomentar y proteger la empresa privada y de tener un modelo que realmente funcione. Yo te voy a decir algo: si lo que queremos es copiar modelos, entonces copiemos los modelos más exitosos del mundo. Yo aquí vine infinidad de veces, Renato, a mostrar las gráficas de lo que es Estado de Derecho, de lo que es el índice de progreso social, de lo que son los indicadores de pobreza. Y hay países que, por lo que sea, Renato,
por cualquier razón, por las malas decisiones, por la mala implementación, por la mala ejecución, porque de afuera el mundo no los deja, por lo que querrás, no han tenido éxito en la parte económica. Esos definitivamente no son modelos a seguir. Los que son modelos a seguir son los que realmente le han podido dar a sus ciudadanos una mejoría en la calidad de vida. Y el mejor ejemplo en el mundo está en Europa, no está en América. Los países que están en el ranking de Estado de Derecho del 1 al 10, 9 son europeos y solo hay uno de América, que es Canadá. Entonces, esos son los mejores ejemplos que puedes seguir en el mundo. ¿Querés ejemplos latinoamericanos? El mejor ejemplo latinoamericano es Uruguay. Uruguay es el país que tiene mejores indicadores dentro del contexto de Latinoamérica. Tiene niveles de pobreza sumamente bajos y tiene buenos resultados desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si queremos copiar modelos de otros lados, comparemos los países del mundo y veamos entonces a dónde quiere vivir la gente y de dónde está corriendo. Y en función de eso podemos definir cuáles son los países que realmente tienen elementos que valen la pena copiar y cuáles no. Pero si me traes aquí sobre la mesa países de donde la gente está huyendo, definitivamente esos no son ejemplos a seguir, por las razones que sea, porque yo te puedo decir, mira, el modelo económico no funciona. Otro me puede decir, no, es que mira, estos 3 países, para ya regresar al tema específico de Cuba, Nicaragua y Venezuela, estos 3 países tienen un bloqueo económico. Bueno, entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Ganarnos también un bloqueo económico tomando medidas similares? Tampoco nos conviene. Entonces, tenemos que hacer lo que nos convenga a la mayoría de los hondureños. Ahora, yo estoy de acuerdo. Lo que teníamos antes, que para mí no era ningún modelo, era totalmente la ausencia de modelo y era simple y sencillamente un desorden de corrupción y narcotráfico, eso tampoco es bueno. ¿Y qué es lo que pasó? Estamos casi igual. Si vos ves el índice, por ejemplo, de Estado de Derecho, Honduras y Venezuela, estamos dentro de los últimos 12, 15 países del mundo. Entonces, no es modelo a seguir, ni la hermana República de Venezuela, ni tampoco lo que teníamos aquí en Honduras. Tenemos que poner los ojos a los modelos exitosos para copiar algunos elementos, adaptándolos a la realidad nacional para que formen parte de nuestro modelo hondureño que nos ayude a salir adelante. Y la forma de salir adelante, Renato, es haciendo inversión social, porque hay demasiada pobreza, hay demasiada gente que simple y sencillamente no tiene los recursos ni para tener lo más básico en este país y la parte social es sumamente importante, pero a la par de eso tenemos que generar confianza y certidumbre a la inversión privada nacional y extranjera para que nos venga a ayudar a generar fuentes de empleo, para que de esa manera entonces podamos reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En resumen, necesitamos un equilibrio, Renato. Sí. Aquí no podemos estar ni en la extrema izquierda ni en el capitalismo salvaje. Necesitamos estar más o menos en el centro, en donde podamos tomar medidas que agarren lo bueno de la izquierda, lo bueno de la derecha, una mezcla de aspectos sociales y económicos para poder sacar adelante el país. Pero esos extremismos de extrema y de derecha no nos van a llevar al lugar correcto. Necesitamos ser congruentes con las necesidades del país y congruentes también con el mecanismo con el cual funciona el mundo y encontrar entonces nuestro espacio en el mundo para poder abrirnos camino y desarrollar nuestro país. ¿Y Nicaragua qué te parece? ¿El modelo tampoco, de Ortega y Rosario Murillo? No es un modelo exitoso tampoco, tiene altos niveles de pobreza, etcétera. Y aquí mucha gente me va a decir, es que es cuestión de que él es de derecha. Yo no soy de derecha, ni soy de izquierda, soy de centro. Y te voy a decir una cosa, hasta me hice un examen la vez pasada, que me lo compartió Héctor Manuel y Marcela, que lo haces por internet, en donde vos podés ver cuál es tu ideología, si sos de izquierda, si sos de centro, si sos liberal, si sos autoritario, y realmente ahí fue donde me terminé de confirmar que soy del centro. Y el punto no es ideología, vos podés construir o destruir un país siendo de izquierda o siendo de derecha. Entonces, la derecha no es garantía de nada y la izquierda no es garantía de nada. Es lo que hagas específicamente a la medida para tu país lo que te va a sacar adelante. Uruguay ha tenido gobiernos de izquierda y de derecha y ambos lo han hecho bien, ¿ok? Honduras tuvo un gobierno de derecha y fue un desastre. Destruyeron el país y nos llevaron a los mismos niveles de países de izquierda como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que tampoco han tenido éxito. Entonces no es un tema de ideología, no es que la izquierda nos va a sacar adelante o la derecha nos va a sacar adelante. Lo que nos va a sacar adelante es manejar al país en democracia, en libertad, haciendo las cosas pensando en el bien común, poniendo énfasis en la parte social, pero también alimentando las condiciones adecuadas para que la empresa privada se pueda desarrollar. La empresa privada necesita confianza y certidumbre. Y hay mensajes, Renato,
que se tienen que mandar desde el gobierno para fomentar la confianza y la certidumbre. Y lamentablemente hemos estado mandando algunos mensajes equivocados, porque ese tipo de mensajes no dan ni confianza ni dan certidumbre. ¿Qué mensajes te parece que han enviado en este gobierno que son equivocados? Mensajes como por ejemplo ese de los modelos de estos países que realmente no son modelos que son atractivos para la inversión privada. O sea, si vos te fijas nuevamente, hay que remitirse a los números, a los datos y a las estadísticas. Si vos te fijas a dónde se está yendo la inversión extranjera directa en el mundo, a dónde se recibe inversión y a dónde no, te das cuenta que estos países no están recibiendo inversión. O sea, los niveles de pobreza son altos también. Entonces, realmente no son un modelo económico a seguir. Nuevamente, los mejores modelos económicos para seguir, los países nórdicos de Europa. El mejor ejemplo de América Latina, Uruguay. El mejor ejemplo del continente americano, Canadá. ¿Pero qué? Basado en números, en datos y en indicadores, que aquí contigo los vimos durante los últimos 7 años, que me dieron la oportunidad de poder explicarlos. Y dentro de poco te voy a traer las evaluaciones que van a empezar a salir ya este año, en donde ya nos van a estar evaluando nosotros como gobierno. Y ahí vamos a ver realmente si estamos avanzando o no de acuerdo a estos indicadores internacionales. Mira, Pedro, te voy a hacer la pregunta que va a generar la respuesta que de repente provoque muchas sensibilidades en el actual gobierno. ¿Y Cuba qué te parece? Mira, todos los países, Renato, tienen cosas buenas y tienen cosas que mejorar. Cuba tiene un sistema de salud muy bueno, tiene un sistema de educación muy bueno, pero en la parte económica tampoco ha podido despegar. Y regreso al tema que te mencioné hace poco. Hay gente que puede decir, mira, es porque el modelo que quisieron implementar no funciona. Hay otros que dicen, no, mira, es porque no los han dejado por el bloqueo. Pero sea cual sea la explicación, el punto es que no está dando los resultados. Y eso es lo que nos tiene que importar. El mundo no está hecho de intenciones, Renato. El mundo está hecho de resultados, de acciones y resultados. Entonces, si los hermanos cubanos tienen un modelo que tiene la mejor intención del mundo, pero no está dando los resultados, entonces, para efectos prácticos no funciona. Necesitamos modelos que sí funcionen. Y eso no tiene nada que ver con ser de izquierda o ser de derecha. Quiero hacer énfasis en esto. Sí. Hay países que con la gorra de derecha han fracasado fuertemente, como Honduras. Y hay países que con la gorra de izquierda también han fracasado. Entonces no es cuestión de eso. Es cuestión de que tenés que conocer la realidad nacional, la realidad mundial, buscar tu espacio en el mundo, buscar las oportunidades que hay en el mundo y aprovecharlas de una manera práctica. No desde un punto de vista ideológico, porque la ideología, Renato, no da de comer. Yo soy idealista, pero la ideología no da de comer. Lo que te da de comer es la ejecución práctica y eficiente de políticas públicas para poder generar desarrollo económico y social en un país. ¿Tú crees que Xiomara está influenciada por muchos de los comunistas o de los hondureños que son muy afines al modelo nicaragüense, venezolano y cubano, Pedro? Mira, la presidenta nos escucha a todos y yo creo que eso es algo muy valioso, porque cuando nos sentamos en el gabinete económico tenemos este tipo de pláticas, Renato. Y te digo una cosa, lo hacemos con mucho respeto y por eso a mí me da mucho pesar cuando miro en las redes sociales, por ejemplo, a Luqui. Luqui recibió muchos ataques. Eso a mí me parece incorrecto y me parece injusto, porque no debe ser sujeto de críticas y de ataques una persona solo por pensar diferente. Yo creo que todos nos debemos de respetar independientemente de qué es lo que pensemos, porque puede haber gente que piense que él tiene la razón, puede haber gente que piense que él está equivocado, pero independientemente que tenga la razón o esté equivocado, merece respeto. Y todos los humanos merecen respeto. Entonces, tenemos que aprender en el país a poder tener esas discusiones con altura, con respeto, así como lo hacemos en el gabinete. En el gabinete ahí tenés de todo, tenés de izquierda, tenés de derecha, tenés de centro, tenés de todo tipo de pensamiento. La presidenta nos escucha a todos, nos da la libertad de expresarnos a todos. Nunca le ha dicho a nadie que cambie su manera de pensar, que cambie su ideología, nunca. Ella ha sido sumamente respetuosa con eso y eso es algo realmente de admirar, el tema de que ella tenga la apertura de poder escuchar los diferentes puntos de vista. Obviamente, todos queremos influenciar desde nuestro punto de vista, desde nuestra visión del mundo. Y nuevamente, como te digo, yo he tenido el apoyo de la presidenta en varios proyectos. El proyecto de las micro y pequeñas empresas, el proyecto del emprendedurismo, el proyecto de la simplificación administrativa y muchas otras cosas, pero ese no es el objetivo del programa. El objetivo del programa, creo yo, es principalmente, y la razón por la que yo estoy aquí, es porque quiero aclarar que muchas veces salen comentarios del gobierno que no reflejan lo que es la filosofía de la presidenta o la dirección en que realmente ve el país.
O sea, la presidenta en ningún momento ha dicho que nosotros vamos a copiar X, Y o Z modelo. Ella siempre ha dicho, nosotros tenemos que construir nuestro propio modelo en función de nuestra realidad y buscar nuestro espacio en el mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado de que cuando hablemos públicamente los funcionarios públicos, tenemos que dejar claro cuándo es una opinión personal nuestra y cuándo es algo que realmente refleja la opinión del gobierno y de la presidenta. Eso dijo Marcio Sierra, que es otro de los hombres muy cercanos a la familia Zelaya. Dijo que las expresiones de Lucky no reflejan la posición del gobierno. Ahora, mira, no puedes desconocer la influencia que tiene en el gobierno el esposo de la presidenta Zelaya. No puedes desconocer que Mel recurrentemente te maneja un discurso antiimperialista, y que justamente estas voces que admiran los modelos de Cuba, Venezuela y Nicaragua canalizan justamente sus ideas a través del poder que tiene Mel o de la influencia que tiene Mel en el gobierno. Sí, mira, nuevamente, hay de todo en el gobierno, Renato, hay diferentes opiniones, pero al final de cuentas, y te hablo yo en base a mi experiencia, pues, o sea, yo en campaña tuve la oportunidad de andar, no recuerdo si fueron 2 o 3 meses, casi 20 horas diarias con la presidenta para arriba y para abajo por todo el país, y teníamos largas pláticas de horas, y eso me dio la oportunidad de conocer exactamente cómo piensa ella. Y ella está consciente de la necesidad que tenemos de una empresa privada que se desarrolle. Pero dime algo, Pedro, porque cuando uno hace estas preguntas hiere muchas sensibilidades en el gobierno, pero hay que hacerlas para que esto quede claro. Realmente hasta dónde manda Mel Zelaya en el gobierno de la presidenta Castro. Yo lo que te puedo hablar es de mi experiencia personal. Las instrucciones de quien yo las recibo es de la presidenta. O sea, las veces ella me ha escrito, me llama y me da instrucciones a mí. Ahora, hay veces que me dice, mira, este tema, por favor, míralo con X, con Y o con Z. A veces me dice, este tema míralo con Mel, este tema míralo con Rudo, este tema míralo con Rixi. Hay temas que ella me manda o me da la instrucción de ir a discutir y ponerme de acuerdo con diferentes personas. Uno de ellos es el presidente Zelaya, otro de ellos es el ministro de la presidencia, otro de ellos es el secretario de la presidenta, o la ministra de Finanzas, o la de Agricultura. Pero quien a mí me da la línea y las órdenes es directamente la presidenta de la República. ¿Y no crees que hay una dicotomía ahí entre el poder real que lo tiene la presidenta Castro? A ella la eligieron los hondureños como presidenta de la República, y el que tiene Mel como asesor, y eso le da fuerza a los funcionarios del gobierno que envían ese mensaje de que los modelos de Venezuela, Cuba y Nicaragua deberíamos copiarlos. Pero es que esas son opiniones, Renato, independientemente de qué los motive o qué los incentive. Nuevamente, son opiniones personales que no reflejan lo que es la filosofía de la presidenta y del gobierno. Pero volvemos a lo mismo. Yo no puedo negar el peso que tiene la presidenta, es la presidenta del país. Pero tampoco puedo negar, y esa es la percepción popular, de la influencia que tiene Mel. Entonces, por eso que la gente se pregunta, ¿quién manda, Mel o la presidenta? Mel se molestó conmigo y me trató de irrespetuoso, y no es así. Lo único que buscamos nosotros es tener la claridad de quién manda en el gobierno. Mira, Renato, yo creo que, y espero no estar cometiendo una indiscreción, porque hay cosas que pasan en el seno de la confianza, pero yo he visto pláticas en donde hemos estado pocas personas, en donde ha estado el presidente Zelaya y la presidenta, y yo he escuchado al presidente Zelaya dar una opinión y he escuchado a la presidenta decir, sí, Mel, entiendo tu opinión, pero vamos a hacer tal cosa. O sea, yo he escuchado ese tipo de pláticas. Muy bien. ¿Entendés? Yo he estado ahí, no es que me lo contaron. Me gusta que lo digas, me gusta que lo digas. El tema es que yo sí he visto a ella ejerciendo su autoridad, pues, ¿me entendés? Y por eso es que yo no comparto esa percepción de que el presidente Zelaya manda más que la presidenta. O sea, para nada. O sea, mi experiencia personal estando ahí, cerca, adentro, en medio, es todo lo contrario. Solo permíteme, por favor, Luz, levántate y antes de entrar a la sección, léeme ese mensaje del 87, 86, 68, 63, por favor. Okay. Dice que bien, Pedro, aclárale a Renato porque no entiende nada. El guión de él es desinformar y atacar al gobierno. Él cumple órdenes de los corruptos. Corruptos con P, mi amigo.
corruptos con P. No, para nada, para nada. Mire cómo está de desinformado usted. Pedro ha querido aclarar este asunto. Pedro lo ha querido aclarar. Yo no manipulo a Pedro. Pedro es un hombre con tanta independencia, con tanta autonomía, que Pedro está aquí porque quiere aclarar. Y mi deber como periodista es preguntarle, repreguntarle para que él lo aclare. Así que por favor, no se me pierda en lo parejo. Y Renato, y una cuestión, y las preguntas son importantes porque las preguntas que tú haces son preguntas que yo me encuentro en la calle y me encuentro en las redes sociales. O sea, hay muchas personas que tienen mucha curiosidad, muchas dudas, muchas incertidumbres y estos programas nos sirven a nosotros como funcionarios públicos y como representantes de la presidenta, porque ese es otro tema. O sea, cada uno de nosotros que estamos en el Poder Ejecutivo somos representantes de la Presidencia de la República y tenemos que entonces rendirle cuentas al pueblo hondureño, aclararle lo que es y lo que no es, para que la gente esté clara de qué sí es algo que piensa la presidenta y qué no es algo que piensa la presidenta. Mira, ¿y cómo no va a ser noticia cuando viene un ministro y le contesta a otro ministro? Bueno, yo no creo en esos modelos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y viene otro ministro y dice, a Pedro lo ha alcanzado el pensamiento de los anticomunistas trasnochados. Estamos hablando de 3 personas que dirigen el país. Esto no es manipular, no es desinformar. Esto es simplemente hacer periodismo y entender realmente cómo se manejan las cosas en el gobierno. Así que esta es mi respuesta para el ciudadano que tergiversó totalmente el asunto. Miren que está al teléfono Ricardo Salgado. Está vía Zoom, Ricardo, mejor todavía, mejor para que el face to face sea más claro todavía con el rostro de Ricardo. Ahí está Ricardo, que interviene después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente. Gracias a todos por sus mensajes. Buen día. El ingeniero Barquero solo fue a debilitar la buena imagen que tenía al aliarse a este gobierno y eso que le dio la espalda a Nasrallah. Le pasará factura con el pueblo. Para cargo de elección popular tendrá 0 posibilidades. Continuamos dando lectura. En mi opinión, Pedro Barquero no encaja con esa gente iletrada y sin pensamientos de progreso para un país. Están dejando la imagen de Pedro como un charlatán, aun cuando los que lo conocemos sabemos que es un gran empresario y sabe manejar empresas como lo es la gobernabilidad de un país. Estamos mal del narco a ineptos, quejumbrosos, viviendo de remembranzas. Aquí hay que actuar con lo que se tiene. Ojo, y yo voté por la doña porque llevaba a Pedro, pero ya vi que solo fue para que cayéramos. Continuamos dando lectura. Buen día. El problema que tenemos en el país es que han surgido un nuevo modelo socialista comunista, donde la burguesía se ha disfrazado como defensores del proletariado, pero en lo interno viven en la riqueza a expensas del erario público y la ingenuidad de un pueblo urgido de un nuevo liderazgo que los saque de la pobreza. La doctrina comunista socialista es una utopía de... Permítanme. Por eso China y Rusia son los países líderes que han demostrado que solo el trabajo productivo saca adelante a los pueblos. Es una lástima cómo hemos caído tan bajo. Continuamos dando lectura a más mensajes. El ministro Pedro Barquero es un gran elemento, pero estamos tan acostumbrados a criticar de forma destructiva a nuestros funcionarios sin tener mayor referencia de su trabajo. Necesitamos como sociedad ser más tolerantes y respetuosos de las ideas de los demás y enfocarnos más en pedir cuentas de la gestión y transparencia de todos los funcionarios. El gobierno actual es producto de una alianza. Recuerda continuar enviando sus mensajes. Ustedes saben, Pedro Barquero es el ministro de Desarrollo Económico y Ricardo Salgado es el ministro de Planificación Estratégica. Son 2 cargos muy importantes. Yo no digo que deben pensar similar, igual, deben disentir. Es obvio, es la naturaleza humana, pero en objetivo de gobierno para salir adelante deben tener una política que avance, que no haya ruidos en el camino que los separe o que altere, que bloquee los objetivos del gobierno. ¿Y cuáles son los objetivos del gobierno? Entre otras cosas, generar la riqueza. ¿Para qué? Para distribuirla entre
los que menos tienen. ¿Y cómo se distribuye la riqueza? Miren, la riqueza se distribuye con más y mejores hospitales, como lo están haciendo ahora con 3 hospitales que van a construir. Que ese es un logro enorme, Renato. Pero ya te voy a decir algo de esto también. ¿Cómo se distribuye la riqueza? No es quitándole al rico lo que tiene para tenerlo yo. No, es, por ejemplo, mejorando las escuelas, mejorando la calidad educativa, para que todos, inclusive la gente con menos ingresos, tenga oportunidad de educarse con calidad para que tenga éxito en la vida. Eso es distribución de la riqueza. Y entiendo que ambos trabajan en ese objetivo, tanto Pedro como Ricardo. Pero bueno, cuando viene Ricardo y dice que el anticomunismo trasnochado alcanzó al ministro de Desarrollo Económico y lo dice el ministro de Planificación Estratégica, uno lo menos que puede hacer es preguntarles, hombre, ¿y hasta dónde las diferencias de ustedes pueden entorpecer los objetivos del gobierno? Por eso está el ministro Ricardo Salgado aquí en Frente a Frente. Él interviene, ha reaccionado ante lo que Pedro está manifestando. Adelante, ministro. Buenos días, saludos. Gracias, Renato, por darme la oportunidad de estar en menos de 48 horas otra vez en su prestigiadísimo programa. Y saludos a Pedro, hombre. Yo creo que los ruidos de Twitter son, ¿cómo se llama?, más escandalosos que lo que realmente implican. Con Pedro personalmente tengo una muy buena relación. Así es. Ahora, sí, yo creo varias cosas que deben ser puntualizadas ahí. Uno es que la uniformidad de pensamiento es enemiga realmente del desarrollo de los pueblos, del desarrollo del pensamiento. Si los pueblos no aprenden a debatir, si los pueblos no aprenden a respetar sus ideas, a respetar los planteamientos que se hacen en su seno, entonces no hay avance. Ese es uno de los grandes problemas de Honduras. Cuando yo hablo del anticomunismo trasnochado, estoy hablando del mismo anticomunismo que nos afectó desde la década de los 80 y que hoy tenemos nosotros que está afectando. Aquí tenemos personajes voceros calificados que están hablando de que copiamos modelos, de que si Venezuela, que si Cuba, que si China, que si Rusia. Miren, este es un mundo en el que el 1% de la población mantiene concentra el doble de la riqueza que concentra el restante 99%. Esto lo dice Oxfam, no lo dice ningún comunista. Ningún comunista habla de la concentración de riqueza, es un hecho. En Honduras la riqueza está concentrada en 23 familias. Tampoco lo dice ningún comunista ni lo dice Ricardo Salgado. Estos son datos comprobables. Tampoco, y esto lo dije también en su programa, Renato, Honduras no necesita copiar ningún modelo. Llevamos centurias copiando modelos y somos un país en condiciones de miseria brutales. Porque cada vez que vino alguien a darnos una receta, la agarramos y la aplicamos para sacrificar a nuestro pueblo. Cada vez que vinieron y nos dijeron por aquí tiene que ser y así tienen que gastar, nosotros simplemente obedecimos. Fuimos básicamente pusilánimes enfrentando, ¿cómo se llama?, condiciones que sabíamos iban a matar a nuestro pueblo. Ahora, nunca dijimos nosotros que vamos aquí a afectar, a expropiar a nadie. Eso de las expropiaciones, de quitarles a los ricos, etcétera, esa es parte de esa propaganda anticomunista. Y eso, naturalmente, y se lo voy a decir, sirve a un grupúsculo hondureño para alejar a la posible inversión extranjera, para alejar visitantes, turistas, porque están poniendo un país como que es un país que viola las leyes, que es un país que está en contra del desarrollo, que es un país antediluviano. Esa es una campaña brutal. Aquí no tenemos. Este país es un país controlado brutalmente por el capital.
Y es mentira cuando digan que nosotros estamos yendo en una dirección opuesta. Basta salir a la calle porque hay muchísimos, hay una concentración, hay ricos que tienen muchísimo y hay un montón de pobres en la calle. Cuando Pedro nos dice ahí que hay venezolanos huyendo de Venezuela, de Honduras, también Pedro, todos los días estoy viendo un montón de gente. ¿Y sabes quiénes son los más perjudicados con la salida de nuestra gente? Pues es precisamente el país, es precisamente el empleo, porque esas remesas que nosotros pagamos alabando generan desempleo, generan problemas económicos profundos. Y eso es algo que tenemos que combatir. Eso no tiene nada que ver con esa argumentación de que la izquierda es mala, la derecha tampoco, y que yo estoy en el centro. Eso no existe, Pedro. El centro no existe. Y tu expresión tiene más que ver con miedo a un debate que es sano, que es necesario, porque no se trata de que porque nosotros o porque yo sea de izquierda soy tu enemigo. Yo me siento en una mesa a discutir contigo como me sentí ayer con Mario Canaguati y con la Asociación de Maquileros y vimos vías posibles para desarrollar el país. Hablamos de proyectos, porque todos somos hondureños y todos tenemos que participar en este proceso. Ahora, el socialismo democrático, Pedro, que nosotros planteamos, tiene mucho que ver con el estado de bienestar del que invocas cuando hablas de Finlandia, cuando hablas de Corea. Corea, por cierto, tuvo, aquí hay un problema que hemos hablado durante mucho tiempo, pero estuvo con déficits encima del 20% durante 30 años para llegar a ser lo que es. Lo que pasa es que en Honduras no leemos. ¿De qué Corea me estás hablando, Honduras, Ricardo? ¿De qué Corea está hablando? Corea ¿De la del del Sur. sur o de la del Corea del norte? Sur. Ah, bueno. De Okay. Corea del Sur. De Corea del Sur le estoy hablando. Le estoy diciendo que ese modelo capitalista pasó por un fuerte ingrediente estatal que controló y sigue controlando las partes estratégicas de la economía. Esto lo sabes, Pedro. Esto sabes cómo se llama que estamos haciendo y además el fortalecimiento de la participación estatal no tiene ninguna razón para perjudicar a la empresa privada. El problema es donde la empresa privada no produce, sino que especula. Por eso tenemos incluso división entre la empresa privada, unos como ustedes, allá en el norte, que producen y conocen los riesgos, conocen las inundaciones, conocen todos los problemas de la salud, etcétera, y otros que especulan con capital. Eso también lo sabes. Entonces, no tenemos ninguna, ¿cómo se llama?, discrepancia ahí. Lo que tiene que cambiar es esa concentración absurda que hay del capital, porque ese capital tiene que estar invertido en la producción del país para generar puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo necesitamos en Honduras? Tenemos que hacer números, pero yo diría que al menos 400,000 puestos de trabajo necesitamos en 3 años. Necesitamos crecer a ritmos del 8 al 10%. Eso lo entendés, Pedro. Eso, ¿cómo se llama? Lo sabes y tenemos el mismo objetivo. No hace falta meter en la discusión ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua. No es necesario irrespetar a países hermanos. Porque el bloqueo a Cuba es un bloqueo criminal, sin lugar a dudas, que es condenado por 186 de 192 países todos los años desde hace 30 años. Y a pesar de ese brutal bloqueo, tienen un sistema educativo que bien vale la pena que nosotros imitemos. Se parece mucho al de Finlandia, que estaba mencionando también. Se parece mucho al de Finlandia en resultados, en matemáticas, en idioma, etc. ¿Por qué voy yo a poner aquí a Cuba como un ejemplo del demonio cuando en realidad tiene virtudes enormes? Envía médicos por todas partes del mundo. Recién están en Turquía ahorita una brigada trabajando con miles de médicos más. No podemos realmente ser aquí
ser reactivos y responder bajo los intereses de otros, de otra óptica. El que pueda darme un ejemplo, no un ejemplo, que me pueda dar una mano para mejorar mi educación. Esto se lo decía también Renato en el programa de anteayer. ¿Cuántos niños tenemos en analfabetismo funcional que ya están en 4º grado? ¿Cuántos analfabetas hay en el país? Necesito una mano que me ayude a alfabetizar, por supuesto que necesito cómo se llama esa mano. Estamos hablando, mencionaste el caso de Luqui. Yo encuentro, y lo voy a decir aquí paladinamente, porque lo he hablado con otras personas. Óigame, hay 2 cosas que son fundamentales. Uno, nosotros tenemos, porque nosotros venimos de la resistencia popular. Nos asesinaron cientos de compañeros. Dieron un golpe de Estado, que sacaron a un presidente a tiros de aquí. Eso no son bromas, hay videos, está todo grabado y está documentado históricamente. Y los países que fueron solidarios con nosotros son esos países. Venezuela, Nicaragua, Cuba fueron solidarios con el pueblo de Honduras, y nosotros no podemos ser malagradecidos. Y aquí lo que expresa Luqui es realmente algo que respaldamos todos, y el que esté en contra de Luqui es decididamente enemigo nuestro, porque estamos hablando de agradecer. Ser agradecido es fundamental. Del mismo modo que yo hoy agradezco a Renato que nos haya dejado participar, nosotros agradecemos a los pueblos que fueron totalmente solidarios con nosotros cuando en las calles nos agarraban a tiros, cuando a Pedro Magdiel le metieron 49 puñaladas cerca de Alauca, o cuando mataron a Iseobedo, cuando mataron a Emo, cuando todos esos asesinatos se callaron y no los mencionó nadie aquí. Un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro, y hay que recordar que es importante saber la verdad y que la sepa aún aquella población que tenía y fue sometida a ver muñequitos durante horas mientras los militares mataban gente. Ahora, Ricardo, pero Entonces, tiene que aclararnos algo. Porque si no se lo repregunto en este momento, puede quedar grabado en la gente que usted ha dicho que Pedro es enemigo de ustedes en el mismo gobierno, porque Pedro disiente de Luqui en cuanto a modelos referentes a seguir para mejorar y desarrollarnos. Mire, usted ha dicho: los que estén contra el pensamiento de Luqui expuesto recientemente son enemigos de nosotros. Y Pedro ha manifestado su pensamiento de que disiente de lo que dijo Luqui. Entonces, yo no quiero quedar ahí con la idea de que usted ha dicho que Pedro, ministro de Desarrollo Económico, es enemigo de Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica, y de todos los ministros que están actualmente en el gobierno del Partido Libertad y Refundación. Al final, ¿cómo queda esto? Explíquenos. Usted definitivamente, Renato, es un excelente periodista. Es fantástico haciendo esas preguntas, y además le pone ese toque malicioso que debe tener, por supuesto, un agudo periodista. No hay malicia, no hay malicia, Ricardo, no hay malicia. Le aseguro que si se lo hace un periodista sueco, y diría usted, periodista está en la jugada, pero no hay malicia, simplemente bueno, es que... Entonces tal vez no fue la palabra, pero sí tiene la chispa ahí para meterme la cuña ahí. Yo soy amigo de Pedro. Ah, bueno. Somos amigos. Soy amigo de Ricardo, y soy amigo de Luqui, y somos amigos. Tenemos puntos de vista diferentes. Somos amigos. Y eso es algo importante. Mira, nadie tiene por qué ser enemigo de nadie por pensar diferente. Yo pienso que todos tenemos que respetarnos las diferentes formas de pensar. Y es más importante también que todo Honduras vea que Ricardo, que Luqui, que yo y que todas las diferentes personas que estamos en el gabinete tenemos puntos de vista diferentes. Y que la presidenta nos escucha a todos, nos toma en cuenta a todos, y en base de la riqueza de esa discusión de los diferentes puntos de vista, ella toma decisiones.
Y no somos enemigos ni tenemos por qué ser enemigos. Y nadie dentro del pueblo hondureño tiene que ser enemigo de nadie solo por pensar diferente. O sea, nos tenemos que complementar entre todos. Al final todos tenemos una misma meta, que es sacar Honduras adelante. Entonces, entre los diferentes puntos de vista, entonces, apliquemos cada quien los conocimientos, las experiencias que tenemos, los puntos de vista que tenemos, valoremos qué es lo que más le conviene al país en cada momento. Sin que se torpedeen, porque afectan el buen funcionamiento del gobierno. Y no solo eso, nosotros como funcionarios públicos tenemos que dar un ejemplo de conducta, porque si nosotros no nos tratamos con respeto, entonces el resto de la gente va a encontrar en eso una excusa para irrespetarse también. Y yo te lo digo y te lo dije al inicio del programa, yo miro con tristeza cómo se atacó a Lucky, por ejemplo. O sea, yo pienso que Lucky merece respeto, todos los hondureños merecemos respeto. Que él piense de una manera y otros piensen de otra no es justificación para que lo ofendan o para que lo maltraten o para que nada. Comparto. O sea, eso no es excusa, ni a él, ni a Ricardo, ni a mí, ni a vos, ni a nadie, Renato. Y te digo vos porque somos amigos y tenemos confianza. Entonces, mira, Pedro, nadie tiene por qué irrespetar a nadie. Pedro, te voy a contar una cosa bien simpática. A mí me gusta estar en Twitter, no sé por qué, pero es una red que me llama la atención. Vos sabés eso, lo que hace. Hemos hablado sobre el asunto. Mira, yo tengo como 200 bots que religiosamente me insultan. 200. Todos los días me insultan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos que aprender tolerancia. Pues. Tenemos que aprender realmente a coexistir en algo. Y, amigo Renato, fíjese que el gobierno, que creo esto lo explicaba Pedro, el gobierno lleva una dirección. Y en esa dirección vamos todos. La presidenta yo diría que la presidenta tiene la virtud de ser una persona con una firmeza incuestionable. Cierto. Y con una tremenda determinación de que las cosas se deben hacer. Cierto. Yo siento que hay un montón de campañas que son, ¿cómo se llama?, que tratan de menoscabar la presencia de ella. He visto insultos, francamente, insultos contra la presidenta, insultos que vienen hasta el designado presidencial, que eso sí es vergonzoso realmente. Ahora, yo le puedo decir, sin tener mayor cosa, que la presidenta está tan agradecida con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, como lo estamos nosotros. Bueno, Ricardo me ha dado aquí el espacio para preguntarle a Pedro, ya que Ricardo habló de los insultos que dice recibe la presidenta del designado presidencial, Salvador Narrala, y sabiendo que tú jugaste un papel muy importante desde el Partido Salvador de Honduras en esa alianza con Libre que lo llevó al poder. ¿Estás de acuerdo con los criterios que sobre la presidenta manifiesta casi todos los días Salvador Narrala o no? Mira, yo he tenido la oportunidad de estar cerca de la presidenta desde tiempos de la campaña y sobre todo en campaña, porque en campaña pues tenía la oportunidad de estar horas de horas con ella durante el día. Y ahora pues por el gobierno, obviamente ya no es como que paso las 20 horas al día que pasaba en campaña con ella. Y yo la llegué a conocer bastante y la conozco y sé las intenciones de ella y sé cómo piensa y yo realmente creo que ella no merece falta de respeto de nadie. ¿Tú crees que Narrala la irrespeta? En algunas ocasiones yo pienso que ha hecho comentarios que no los ha enfocado de la manera correcta. Yo pienso que él tiene algunos reclamos legítimos que realmente son reclamos que él está en su derecho a hacer y que cualquier persona está en su derecho a hacer, pero yo pienso que hay una forma de poder expresar hasta los reclamos, ¿me entendés? Y para mí la presidenta, y no porque esté en el gabinete, aunque yo estuviera fuera del gabinete te lo diría, la presidenta merece respeto, ¿me entendés? Y yo creo que todos los hondureños debemos respetarla, no solo por el hecho de la investidura que tiene, sino por el hecho de cómo es ella como persona, el compromiso que tiene con el pueblo hondureño, las intenciones que tiene y cómo está trabajando y haciendo que todos nosotros trabajemos para tratar de sacar adelante un país que encontramos destruido, Renato. Ricardo, y con esto termino. ¿Es bueno tener en el gobierno de Libre a un ministro de Desarrollo Económico surgido de la empresa privada como Pedro Barquero, o Pedro es un estorbo en el gobierno de Libre porque disienten el enfoque de que los modelos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no son los que Honduras debe copiar para salir adelante? No, a nosotros no nos estorba, es un buen amigo. Hemos estado en muchas discusiones
en debates como él mismo lo ha apuntado en el gabinete de gobierno. El problema aquí, y esto te lo digo a ti, Pedro, el problema es no caer en ese juego, ¿cómo se llama?, de terror, de hacerle sentir a la gente que se va a ir a meter a problemas o que lo estamos llevando por un despeñadero. Si este país no es Suiza, este país no es Francia, este país no tiene... O sea, en el despeñadero ya estamos. Si otros vienen al despeñadero, nosotros tenemos que salir del despeñadero. Y ahí contamos contigo, contamos con todas las personas que quieran, ¿cómo se llama?, estar. Solo hay una discusión que vamos a tener, pero en medio de un café, porque es fundamental. No es cierto, ¿cómo se llama?, que las ideologías no importan ni nada. Este debate que estamos teniendo es ideológico. Pero hay que saber darle la altura, el nivel, porque me recuerdan las palabras que me dijo ayer don Mario Canaguati. Me decía, oiga, fíjese que eso de izquierda y derecha lo vamos a tener que discutir en un café también, me dice, porque yo creo que hoy de izquierda, me dice. O sea, póngase usted a pensar en eso. Entonces, yo creo que hay que debatir y estos foros son buenos para aclararle al pueblo hondureño. Muchas gracias, Renato, es muy gentil de su parte. Un abrazo para ti, Pedro. Igual. Nos veremos pronto y seguiremos discutiendo. Que no te asusten con el fantasma del comunismo, porque no viene, chico. No, mira, hasta luego. Muchas gracias al ministro Ricardo, un abrazo. de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado. Sí, mira, eso que dice Ricardo es cierto, o sea, somos amigos y nos llevamos bien y cuando nos vemos nos saludamos, nos abrazamos y todo eso, y no pensamos exactamente igual en todo. Y yo creo que eso es importante y todos los hondureños tenemos que aprender a tolerarnos, a entendernos y a poder tener discusiones sin enemistarse, sin enojarse, sino que simple y sencillamente entender el punto de vista del otro, exponer el punto de vista de uno y al final de cuentas ponernos de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que nos dice la presidenta? Nos habla de conceptos como la refundación, que ya te lo expliqué. ¿Qué es la refundación? Pues salir de la pobreza, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar las condiciones económicas. Eso es refundación. Habla también de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Que todos los hondureños trabajemos juntos como hermanos hondureños, que dejemos de estarnos insultando los unos a los otros, solo porque uno piensa diferente o el otro piensa diferente. Busquemos la manera de trabajar juntos en una misma dirección para que realmente las cosas salgan bien. Si nosotros seguimos, Renato, alimentando polarización en el pueblo hondureño, vamos a ir a lugares equivocados. Necesitamos reconciliar la familia hondureña. Hay algo que dice Ricardo que tiene toda la razón. El golpe de Estado creó una fractura social que no se ha borrado hasta ahorita y tenemos que encontrar la manera como sociedad de sanar esas heridas para poder entonces salir adelante trabajando todos los hondureños juntos. No hay manera de salir adelante, no hay manera de refundar el país si no trabajamos también en la reconciliación. Y esos son parte de los mensajes que vienen de la Presidencia de la República. Antes de ir a la pausa, por favor, Lucecita, léeme ese mensaje del 99330595, porque yo estoy viendo a Pedro Barquero, estoy viendo el set, pero de reojo estoy viendo todo lo que entra también. Así es, buenos días, Renato. El señor Barquero quiere tapar el sol con un dedo. La señora Presidente podrá tener buenas intenciones, pero todos sabemos que el que manda es Mel. No, creo que es el que estaba antes de ese mensaje, que decía... ya te fuiste, ya lo perdiste. Vamos a la pausa y retornamos leyendo más mensajes de lo que llegan a frente y más preguntas para el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Pedro, lo peor que pudieron haber hecho es la alianza. Hoy hay más corrupción, inseguridad, más incapacidad de funcionarios. La prueba es que el 70% de los funcionarios no reúnen los requisitos. Pregunto, ¿se van a llevar los 4 años culpando a Juan Orlando Hernández? Estábamos mejor con él. Continuamos dando lectura. Buenos días, Renato y Pedro. Muy de acuerdo con Pedro. No queremos modelos comunistas. Queremos que Honduras salga adelante. Buenos días, Renato. Saludos, licenciado Barquero. Yo creo que los trasnochados son los que se han quedado congelados en el tiempo, siguiendo ideologías arcaicas como el socialismo del siglo XXI, que lo único que fomentan son dictaduras y convierten los pueblos en miserables, donde los únicos que viven bien son las cúpulas
arreciando las represiones. Es el sistema democrático el que desarrolla los países a través de su Estado de Derecho. Nepotismo, decreto de impunidad, invasiones, colectivos, directiva ilegal del Congreso Nacional, del Procurador, derogar sedes y empleo por hora, etcétera. Eso es refundación. Copiar, copiar, copiar y copiar. Entonces pongan campesinos a las secretarías y les pagan 40.000 empiras. Así se matan 2 pájaros con un tiro. Reducir el gasto público y sin asesores. Barquero habla de desarrollo. El discurso de Barquero no encaja en todo el discurso de otros funcionarios como Ricardo Salgado, quien menciona de la creación de un modelo económico hondureño basado en el socialismo, dista mucho un concepto del otro. Barquero habla de desarrollo, pero los indicadores no lo avalan. Recuerde continuar enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Sobre estos mensajes que llegan quiere referirse Pedro Barquero y otro que le tengo aquí. Miren, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, de donde salió Pedro Barquero, Kevin Rodríguez Castillo. Kevin es el director ejecutivo. Tengo entendido que sí. Sí. Kevin. Sí. Dice Kevin. Dice Kevin. Yo creo que sí ha encajado bien en el gobierno de Libertad y Refundación. Defendió y tomó crédito del subsidio cruzado que le cobra a las empresas para la energía gratis, encareciendo costos. Congeló el precio de la canasta básica. Congeló el precio. ¿Te lo mandó a ti también? ¿Lo envió ahí? Congeló el precio de la canasta básica. Congeló el precio del huevo. Congeló el precio del huevo. ¿Cuál de estas medidas no es del manual socialista? Para la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por delitos sexuales contra menores, hondureño es condenado a 20 años en Estados Unidos. Destaca a esta hora tunota.com. Personal del 911 denunciará a Mauricio Rivera por llamarlos pandilleros. Harvey Weinstein espera hoy su sentencia por violación en Los Ángeles. Y así es, Daniela Aldana, la colombiana agredida por su novio hondureño. Si quiere conocer más de esta noticia, lo invito a que entre a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ok, solo quiero decir que hubo una interrupción del fluido eléctrico como suele suceder generalmente en el país. No se trata de ninguna conspiración, ni por lo que estaba diciendo Pedro, Ricardo, o por la pregunta o por el mensaje que yo estaba leyendo. Es de las interrupciones comunes de la energía eléctrica en el país. Pues también quiero aclarar que se nos informa que ya Kevin Rodríguez Castillo no es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Dejó de serlo, pero sí lo fue. Y lo fue después que salió de ahí Pedro Barquero. Ah, no, es que tú estuviste como presidente de la Cámara también, pero a la vez fuiste director ejecutivo. Sí, y en el periodo de Jorge director, Fara. después presidente y director, y después pues me salí de la Cámara. Correcto. Pues esta pregunta también merecerá la respuesta de Pedro Barquero. Más que pregunta, reflexión y valoración de Kevin Rodríguez. Dice que Pedro sí ha encajado bien, que no hay cuentos, que sí ha encajado bien en el gobierno de Libre. Y ojo, yo mismo lo dije al principio, yo estoy de acuerdo con la refundación y expuse las razones por las cuales estoy de acuerdo con la refundación. No, pero él dice que tú has encajado bien. Ajá. Porque defendiste y tomaste crédito del subsidio cruzado que se le cobra a las empresas para la energía gratis, encareciendo costos, que congelaste el precio de la canasta básica, que congelaste el precio del huevo
y que cuál de estas medidas no es del manual socialista. Ahora miren, yo lo quería decir desde hace varios días, pero no lo había dicho. No se me había presentado la oportunidad. No se me había presentado la oportunidad. Pero a mí un ministro del gobierno de Xiomara me dijo que Pedro no quiso firmar ese decreto de congelamiento de precios. Fíjense bien. Y no sé si yo creo en quien me lo dijo, pero uno no puede meter las manos al fuego así tampoco, ¿verdad? Pero así me lo dijo. Mira, me dice, yo no sé por qué le tiran a Pedro. Si Pedro no quiso firmar ese acuerdo de congelamiento. Pero aquí todo el mundo cree que Pedro firmó ese decreto de congelamiento. ¿Lo firmaste, Pedro? Bueno, en realidad lo firmó el viceministro. Ah, ¿tú no lo firmaste? No. No. Mira, ¿No lo quisiste firmar o es que delegaste en el viceministro? Mira, te voy a explicar algo. Te voy a explicar todo el proceso que llevó a eso. Cuando se estaba viendo cómo empezaba a subir la escalada de precios, eso comenzó más o menos a principios de octubre. A principios de octubre empezamos a ver cómo empiezan a subir los precios. El huevo, entre otros. Hay otros productos inclusive que porcentualmente subieron más que el huevo. Y empezamos nosotros a pedir información a los diferentes sectores para poder ver qué era lo que estaba pasando. La justificación que mandó, por ejemplo, la NAVI, que es la encargada de los avicultores, la organización encargada de los avicultores, no justificaba el aumento de precios. Entonces, cuando la presidenta ve eso, entonces ella toma la decisión de decir, no, vamos a congelar el precio. Yo te soy franco, desde el punto de vista teórico, y esto lo hablamos en un frente a frente una vez, no recuerdo si yo estaba aquí o por teléfono, desde el punto de vista teórico, obviamente el congelamiento de precios no va de acuerdo a la teoría, pero también en la teoría tenés que combatir los monopolios, los oligopolios, el acaparamiento y la especulación. Entonces, si me preguntás a mí, o sea, yo entiendo por qué la presidenta tomó esa decisión de hacer el congelamiento, porque realmente, ¿qué otra cosa podías hacer en el corto plazo? Pero ahora estamos haciendo cosas diferentes. Nos estamos sentando a negociar con los productores y estamos llegando a acuerdos de precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora los productores de huevo se comprometieron con nosotros a ir a diferentes ubicaciones a lo largo y ancho del país a vender directamente para evitar la cadena de intermediación que encarece el costo del huevo al consumidor final. Y ese ejercicio nos ha ayudado a llevar huevos más baratos. Lo mismo hicimos con la carne de pollo, nos sentamos con los productores y logramos entonces establecer un precio al cual estos productores venden el pollo al consumidor final. Lo mismo vamos a hacer con la leche y lo mismo vamos a hacer con los otros productos para poder ayudar en trabajo en equipo entre los productores y el gobierno para poder llevar mejores precios. Ahora, hay que estar conscientes de algo también. La inflación es un fenómeno mundial, Renato. Eso no es un fenómeno nacional. O sea, y hay cosas que se pueden hacer desde el gobierno y hay cosas que se salen de la mano del gobierno. O sea, no se puede controlar la inflación mundial y el aumento del precio de algunos insumos a nivel global. Y también me gustaría hacer referencia a un mensaje de un televidente que decía de que los indicadores dicen lo contrario. Por supuesto, si es que solo llevamos un año en el gobierno. O sea, nunca dijimos que el país lo íbamos a llevar de 74% de pobreza a 15% de pobreza en un año. Eso es imposible. O sea, lo que sí dijimos era que íbamos a tomar las medidas para cambiar el rumbo del país y esas medidas se están implementando. Pero cambiar el rumbo del país y avanzar en ese camino para que la mayoría de la población siente el beneficio toma tiempo, Renato. Y ese tiempo no es un tiempo de corto plazo, no lo es. Cualquiera que te diga que puede disminuir la pobreza de un país en 1 o 2 años, te está mintiendo. Nosotros lo que prometimos en campaña era cambiar el rumbo equivocado del país. Esa fue la promesa. No dijimos que íbamos a eliminar la pobreza en un año, eso es imposible. ¿Entendés? A los países que han avanzado considerablemente en reducir la pobreza, les ha tomado muchísimo tiempo. Y hay países de muchos lados. Corea del Sur, por ejemplo, que mencionaba Ricardo. ¿Cuántos años le tomó a Corea del Sur desarrollarse? Fueron décadas, no fueron años, fueron décadas. La misma China, que tiene un sistema político radical comunista, pero que abrió la economía, y cuánto tiempo le ha tomado estar sacando de la pobreza a la gente. Ha sacado cientos de millones de chinos de la pobreza, pero le ha tomado 2 décadas hacer eso. Entonces, estos procesos toman tiempo, no son de un día para otro, y los indicadores internacionales todavía no han medido la gestión nuestra. La gestión nuestra la empiezan a medir este año. Los indicadores que salieron en el 2022 miden la gestión del 2021. Los que salen ahorita en el 2023
van a medir ya los primeros pasos de nuestra gestión. Y ahí es donde vamos a poder ver realmente qué es lo que está pasando con nosotros desde el punto de vista de esos indicadores que son sumamente importantes. Me recuerda, Kevin Rodríguez, que tú lo dijiste aquí en Frente a Frente, que redactaste lo del subsidio cruzado y también lo del congelamiento de precios. Lo del subsidio cruzado no lo redacté yo. Lo del subsidio cruzado no recuerdo quién lo redactó, pero sí la presidenta me confió a mí la responsabilidad de irlo a presentar al Congreso, si mal no recuerdo. Yo creo que yo fui el que llevé ese decreto al Congreso, el del subsidio de la energía y el del subsidio de los combustibles, si mal no recuerdo. Y te voy a decir una cosa, sí estoy de acuerdo. O sea, tenés un 74% de pobreza y un 53% de pobreza extrema. Había que aliviarle la carga a los pobres de alguna manera y este subsidio a la energía eléctrica era una buena manera que también nos sirvió para controlar la inflación y evitar que la inflación subiera más allá del 9.8 con el que cerramos el año pasado. Entonces, el punto es, Renato, aquí todos tenemos que poner algo sobre la mesa. Todos, el gobierno, los trabajadores, los empresarios, todos tenemos que poner un granito adicional sobre la mesa. No podemos estar pretendiendo solo ser como el rastrillo y solo jalar y jalar para nosotros, ¿me entendés? Si seguimos con esa filosofía de que hay sectores intocables a los cuales no se les puede pedir un sacrificio adicional, no vamos a llegar a ningún lado porque todo el mundo va a exigir ese mismo derecho de ser intocable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asegurarnos que todos contribuyamos con un granito de arena adicional y de esa manera ayudar a bajar la pobreza. Mira lo que me dice un ministro retirado, perdón, un coronel retirado, un coronel en retiro de las Fuerzas Armadas. El ministro de Planificación se congeló en el tiempo y todavía cree en la economía centralmente planificada. Esta fracasó. Él sigue en el 2009 y todavía cree en la economía del estanilismo. Hay que informarle que estamos en el 2023 y que ellos son gobierno. Parece que está amarrado en los eventos pre y post del 28 de junio de 2009. Dime, Pedro, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el rumbo del gobierno y la percepción popular? Mira, ¿cómo se ve desde adentro del gobierno la percepción sobre la gestión del gobierno hasta este momento? Mira, nosotros estamos conscientes que la presidenta tiene una popularidad alta para los estándares latinoamericanos. Ella ha andado rondando entre 60 y 64% de popularidad, pero también sabemos que hay muchas personas que no están de acuerdo con los resultados que estamos teniendo como gobierno. Entonces, ahí tenés una presidenta con una evaluación alta, pero el gobierno no tiene una evaluación tan alta como ella, y nosotros estamos conscientes de eso. Y eso es por varios factores. Primero es por el tema de las expectativas. Se formaron expectativas muy grandes cuando este proyecto político ganó las elecciones, y esas expectativas en alguna manera no se han estado satisfaciendo, y estamos conscientes de eso. Algunas porque no hemos hecho las cosas con la velocidad que deberíamos y otras porque simple y sencillamente no hay manera de hacerlos en el cortísimo plazo. ¿En qué cosas podemos acelerar el paso? Por ejemplo, y vuelvo a mi tema, porque mi tema es el desarrollo económico. Claro. Entonces, el tema de la invasión de tierras. O sea, llevamos un año en el gobierno y estamos viendo cómo ese tema no hay una claridad de cómo se va a resolver. Y es un tema fundamental, así es, porque al final de cuentas, uno de los sectores que más tenemos que desarrollar en nuestro país es la agricultura. ¿Por qué? Porque es un generador masivo de empleo la agricultura y adicionalmente a eso también te da la seguridad alimentaria que tanto necesitamos. En el mundo, Renato, en pocos años, y eso te lo dicen todos los analistas, en el mundo en pocos años van a haber serios problemas de seguridad alimentaria. Aunque tengas el dinero para comprar la comida, puede hacer que no encontres la comida para comprarla. Entonces, los países no solo tienen que asegurarse de tener el dinero para comprarla, sino que tener la disponibilidad para poder comprarla aún teniendo el dinero. Y la mejor manera de asegurarte eso es teniendo tu propia producción. Mira lo que pasó ahorita. Después de que Rusia invade a Ucrania de manera injustificada, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente se escasea el trigo y varios granos y cereales en el mundo. ¿Por qué? Porque en esa zona del mundo se produce el 12% del trigo que consume el mundo. Otro jugador importante en el mundo de trigo era India. ¿Y qué hizo India? Cuando empezó a ver que se le aumentaron las órdenes de compra de trigo para poder abastecer el 12% que se perdió de la zona de Ucrania, cerró la frontera, Renato. Y dijo, no, señores, yo aquí cierro las fronteras y deja de salir el trigo hasta que me asegure que le dé de comer a mi gente. Entonces, muchos países, teniendo el dinero para comprar trigo, no encontraron dónde comprar trigo. Y cosas como estas van a pasar en el futuro inmediato. Entonces, es importantísimo enfocarnos en el agro para poder desarrollar nuestro país generando empleo en el campo
y teniendo seguridad alimentaria. Pero si no arreglamos el problema de la invasión de tierra, ¿quién va a invertir en el agro? ¿Quién va a invertir en el campo con el temor de que se le lleguen a meter a su terreno? Entonces, ese es un tema fundamental en el que tenemos que dar respuesta rápidamente. Ya pasó un año de gobierno, ya no podemos dejar que pase más tiempo sin resolver ese tema. Entonces, nuevamente, hay una mezcla. Te digo algo que me gusta escuchar a un funcionario del gobierno admitiendo que ya pasó un año sin resolver este problema. Y mira que la presidenta agarró ese problema a ella personalmente. Recuerdo cuando dijo, delego en esta comisión la solución a ese conflicto. Y no da avisos esto que se solucione. Sí, y necesitamos acelerar el paso y necesitamos una respuesta ya. O sea, lo necesita el pueblo hondureño y lo necesitamos como mensaje al mundo. No podemos atraer los capitales que necesitamos en esa industria si no mandamos un mensaje de certidumbre y de confianza en cuanto al respeto de la propiedad privada. Ahora mira, tú dices que encajas en el gobierno porque tienen un objetivo común que es la refundación y que la refundación es cambiar la pobreza y reducir la pobreza, aniquilar la pobreza pasa por generar riqueza. ¿Y la riqueza cómo se genera, Pedro? Tú mejor que nadie sabes cómo se genera riqueza en un país con inversión privada. Es la única manera. Con inversión. Ahora, sí, como todo en la vida, tiene que haber un equilibrio. O sea, tiene que ser una inversión privada, pero tiene que ser una inversión privada responsable. Responsable con el medio ambiente, responsable con los trabajadores, responsable con la sociedad. Eso es lo que necesitamos nosotros, porque no podemos desconocer, Renato, que en el mundo hay diferentes tipos de capitales. Hay capitales que llegan y no les importa respetar las reglas, no les importa atropellar a los trabajadores, no les importa, contaminar el medio ambiente. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es capitales responsables que nos vengan a ayudarnos a desarrollar la economía, pero respetando todos los demás factores. Y por la esencia, por la naturaleza de donde surge Pedro Barquero, siempre va a tener criterios encontrados con algunos funcionarios del gobierno y su forma de ver la vida y su forma de pensar. Por ejemplo, hace algunos minutos Pedro dijo la invasión de Rusia injustificada a Ucrania. Sí. En el gobierno hay funcionarios que creen que la invasión de Rusia a Ucrania fue justificada porque Estados Unidos y la OTAN están prácticamente en la frontera, en la frontera de Rusia y que son un riesgo con instalación de bases militares para Rusia. Eso lo piensan muchos funcionarios en el gobierno, que la invasión fue justificada porque la OTAN le ha metido instalaciones militares en Europa, en la mera frontera a los rusos. Y tú dices, es injustificada la invasión es que la violencia, Renato, de los rusos Ucrania. La violencia nunca tiene justificación. Sí. Nunca. O sea, justificación aceptable. Porque excusas siempre hay. Yo puedo hacer un acto violento y justificarme y decir, no, es que pasó X, Y cosa. Una excusa puede haber. Excusas siempre vamos a encontrar, pero justificación no hay. Correcto. Bueno, voy ya a la penúltima o última pausa comercial y vengo con los comentarios finales de Pedro Barquero. Mira, hay una cantidad, pero impresionante. Creo que este año es el programa, uno de los 3 programas que más mensajes ha provocado en todas las plataformas. ¿Estás de acuerdo, Lucecita? ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad hemos recibido cientos de mensajes, licenciado Renato. Estaremos dándole lectura luego de la pausa comercial. Porque esa interrupción eléctrica nos afectó. Pero tenemos herramientas auxiliares. Eso me gusta que lo diga Lucecita Madrid. Volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Muchas gracias. Continuamos dando lectura lo que nos comparte Gilberto Ríos Munguía. Ministro, tal vez un día podamos tener una conversación sobre las condiciones históricas y particulares de los países en mención. La batalla por la independencia política y económica ha causado miles de agresiones de todo tipo de Estados Unidos y su política exterior. No olvide el golpe. Pedro Barquero responde, el país lo recibimos en muy malas condiciones, pero la salida no es seguir el modelo de Venezuela. Sí, Ona, lo que está viendo, pero pone como sustentación ese tuit de Pedro de hace varios días, sí. Es reacción. Sí. Y manda ese mensaje. Pero yo respeto mucho a Gilberto, yo sé que él es una persona
muy capaz y tiene su forma de pensar y hace análisis muy interesantes. Pero este es un tema que ya habíamos mencionado al inicio del programa, que te dije que por las razones que sea, o sea, ya sea razones internas o razones externas, ya sea porque el modelo no funcionó o porque sea culpa del bloqueo económico, por lo que sea, el punto es que no le ha dado resultados a su población. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer son cosas que sí nos ayuden a llevarle resultados a nuestra población. ¿Estás en la sección de los mensajes? Sigamos. Claro que sí. Continuamos con más mensajes a través del WhatsApp. Solo la señora Xiomara y su gobierno están agradecidos con Cuba y Venezuela, porque ni los cubanos ni los venezolanos están agradecidos con esos gobernantes que tienen esos países. Los hondureños no estamos ni agradecidos ni de acuerdo con ningún comunista, socialista, izquierdista. Evaluación de Xiomara, que evalúa puro izquierdista. Buenos días, solo preguntando por qué Pedro dice que hay que tener un sacrificio, pero ¿por qué el gobierno no se sacrifica con gran burocracia? ¿Qué planificación será esa? Pregunto nada más. Buenos días, Renato. Pedro tiene una buena oratoria, pero un país que no puede producir ni siquiera lo que necesita para comer, no puede dar ni un paso ni adelante o hacia atrás, lo hace abajo, abajo y solo hacia abajo. En Cuba y Venezuela la pobreza extrema estaba entre 8 y 14%. Ahora es del 95% en ambos países. El salario mínimo en ambos países no supera los $12 al mes. Excelente, Pedro Barquero, está en lo cierto, todos tenemos que poner un grano de arena para crecer. Correcto, Pedro, el agro es lo más importante en este país, me gusta que estén claros en ese punto. ¿Cuál es el granito del gobierno? Aumentos salariales desmedidos, más burocracia, despidos masivos, contrataciones de personal no calificado en las instituciones. ¿Cuál rumbo han cambiado? Solo para los delivery funcionarios del gobierno. ¿Creen en la aceptación de la gestión de Xiomara? Siguen viendo y siguen viendo. Se van a quedar ciegos de tanto ver y hacer para cuándo. Muchas gracias por sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Mira, Pedro, pero la gente no deja de tener razón. Yo sé que esto no es de ahora, que ha sido estructural, pero ahora no se corrige. Si casi el 50% del presupuesto lo tienes que utilizar para pagar servicio de deuda, si tienes que pagar en masa salarial como 93.000 millones de lempiras. Miran, en estas dos cosas se te van los 140.000 millones de lempiras que tenés proyectado recaudar. Mira, la masa salarial no decrece en el gobierno, aumenta. Es que, Renato, nuevamente, el modelo cuya cola todavía venimos arrastrando es insostenible. No, o sea, el país no lo vamos a sacar adelante con ese peso de pago de deuda y con ese peso de masa salarial. Estamos plenamente conscientes de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en función de esos dos elementos. Primero, la deuda se tiene que reperfilar. Es urgente también. Esa es otra deuda que tenemos con el país. Ya pasó un año y todavía no hemos reperfilado la deuda, cuando desde hace un año teníamos todos los contactos y todo para poderlo hacer el año pasado. Pero bueno, lo importante es que lo hagamos de aquí en adelante. Entonces, reperfilar la deuda quiere decir agarrar deuda cara y reemplazarla por deuda más barata. ¿Y cómo lo abaratas? Bajando la tasa o aumentando el plazo o una combinación de ambos. Eso es urgentísimo para poder liberar fondos. Y la masa salarial, ¿qué tenemos que hacer ahí, Renato? Eso no es fácil. Entonces tenemos que hacer un gran diálogo nacional o encontrar un mecanismo en el cual nos podamos sentar todos los hondureños para que todos estemos de acuerdo en hacerlo, para que tampoco tengamos un problema de tener después a la gente en la calle reclamando que se quedó sin trabajo. Entonces tiene que ser un plan programado, decir, bueno, podemos ir, y estas son ideas en el aire, pero podemos ir reduciendo la masa salarial del gobierno en la medida que la empresa privada empieza a generar más oportunidades para que tampoco vayas a dejar la gente en la calle. Entonces, todo requiere planificación. Tenemos que planificar las cosas porque los cambios, si no se hacen bien planificados, nos pueden arrastrar a un poquito de caos. Y aquí tenemos que evitar pues caer en un caos. Tenemos que ordenarnos más bien y planificar todo para poder hacerlo de la manera correcta. Aquí te envían un mensaje. Ajá, nuestro estimado Pedro Barquero habla de respeto y desde su despacho está bloqueando y tratando de cerrar organizaciones de sociedad civil como las de consumidores. ¿Es cierto esto, Pedro? No, más bien nosotros hicimos un acuerdo como con 4, no recuerdo si fueron 4 o 5 organizaciones de sociedad civil para poder trabajar el tema de la canasta básica, y hay otras organizaciones que invitamos y nunca llegaron.
Ayer vi que estaba circulando una organización, un tema ahí, y llamé para preguntar qué era lo que había pasado, y fue que un miembro de esta organización dio unas declaraciones y la Oficina de Protección al Consumidor le mandó a pedir el sustento. Porque ese es otro tema importante, Renato, independientemente de este caso individual. En Honduras tiene que haber responsabilidad y tenemos que hacernos responsables de lo que decimos, y cuando decimos algo tiene que haber un sustento. Yo no puedo venir aquí, Renato, a darte datos falsos, a darte una cuestión equivocada, ¿me entendés? O sea, tengo que tener la responsabilidad de venir, y que si vos me preguntás algo y me decís, Pedro, ¿cuál es la fuente? Aquí está la fuente, aquí está el papel, aquí está el documento, aquí está la evidencia. Pero lamentablemente en nuestro país hay mucha gente que no toma eso con seriedad, sí, y que sale en los medios de comunicación y que van a programas importantes y dicen cosas que no son ciertas o dan datos manipulados. Entonces tenemos que asegurarnos también que la gente que tiene alcance público tenga la responsabilidad de decir la verdad, para que informe bien a la gente y no la desinforme. Los comentarios finales del ministro de Desarrollo Económico después de esta última pausa comercial. Fernando Matamoros me sugiere, gáneles el valor y dígale que si hacen una encuesta, ¿quién está a favor del carretón de Lucky? Dice. Los hondureños decentes y pensantes que votamos por el cambio jamás vamos a estar a favor de esas declaraciones de Lucky, dice Fernando Matamoros. Vamos a ver, tenía aquí este mensaje de Luis Felipe Lardizábal. Nadie más que Pedro puede hablar del pobre desarrollo de los gobiernos de izquierda, pues su familia lo vivió en Nicaragua cuando llegó el sandinismo. Pero por obvias razones no puede criticar abiertamente a su propio gobierno. Lo entiendo perfectamente. Juan Carlos Segovia dice... Pero perdón, Renato, pero sí, a ver, yo no tengo ningún problema. Acabo de decir que tenemos que resolver ya lo de la invasión de tierras y que ha pasado un año y que no lo hemos hecho, que tenemos que reperfilar la deuda y que ha pasado un año y que no lo hemos hecho. Yo no tengo ningún problema en poner el dedo en la llaga de mi propio gobierno. O sea, yo no vine aquí a ocultar las cosas con las que tenemos que acelerar el paso. No, sí, nunca ha sido esa mi forma de actuar. Y te consta, Renato, o sea, yo aquí, ahorita, hace 5 minutos, dije las dos cosas, ¿me entiendes? Sí, sí, de hecho estaba pensando yo en decirle a mis compañeros que me procesen esto para pasarlo en la noche. Cuando dijiste, ha pasado más de un año y no hemos resuelto el problema de las invasiones, sí, lo dijiste. Y el reperfilamiento de la deuda también. Y dijiste, ha pasado un año, sí, y tenemos que liberar fondos, y la única manera de liberar fondos es reperfilando la deuda, sí, porque entre masa salarial y pago de servicio de la deuda quedamos sin dinero para inversión pública. Y ojo, y la presidenta por eso es que está hablando claramente de decir, bueno, en junio vamos a hacer una evaluación, precisamente por eso, porque necesita que todos nosotros, los que la estamos acompañando en el equipo, nos pongamos las pilas y demos mejores resultados de los que se han dado en este último año. El mensaje final del ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Muchas gracias, Renato. Bueno, agradecerte el espacio que siempre durante los últimos 7 años me has dado aquí en Frente a Frente y a esta Corporación Televicentro, y decirte que es importante que todos los hondureños nos pongamos de acuerdo y que trabajemos como hermanos. Tenemos que evitar la polarización, tenemos que evitar el pleito, tenemos que evitar la ofensa y tenemos que comenzar a construir un país en base a un debate de altura, a un debate profesional, a un debate con tolerancia, a un debate dentro de un ambiente de reconciliación. Solo de esa manera, sí, vamos a poder ponernos de acuerdo y sacar adelante entre todos nuestro país. Y el otro tema es que sacar adelante nuestro país no es cuestión de corto plazo. Hay que hablarle claro a la gente. No va a ser en 1 o 2 años que este país va a salir adelante. Va a tomar varios años. Lo importante es que cada año que pase avancemos un poquito más y nos acerquemos más a ese estado de bienestar que tanto deseamos todos los hondureños. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico este año, participó también el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, y ustedes con sus mensajes. A todos, muchas gracias, buenos días.